¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a continuar con lo que les he estado compartiendo acerca de la cultura del reino. Es muy importante que nosotros como discípulos aprendamos acerca de la cultura del reino. Jesús vino a establecer su reino. Por eso lo vemos mencionando en la oración principal que él enseñó. Dice, venga tu reino, en Mateo capítulo 6. Estamos hablando que Jesús trajo un reino y trajo también una cultura. Una cultura es un aspecto muy importante en nuestra vida porque es la que va a direccionar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, la cultura del reino. Y la cultura del reino va en contra de la cultura del mundo. ¿Cómo puedo yo vivir en esa cultura del reino? Sino, número uno, a través del arrepentimiento y número dos, a través del nuevo nacimiento. Y vimos que en la cultura del reino hay principios y patrones, los cuales si nosotros aplicamos en nuestra vida, bueno, vamos a crecer, vamos a madurar y se va a manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas, que yo creo que eso es lo que todos anhelamos. Entonces, hablando en cuanto a la cultura del reino, en Mateo capítulo 5, el versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 habla acerca de las bienaventuranzas y es importante para nosotros y trae unas enseñanzas poderosas para nosotros, pero principalmente las bienaventuranzas muestran los códigos o la manera en que se dirige uno en la cultura del reino. Y la cultura del reino va opuesta a la cultura del mundo. Por ejemplo, aquí dice que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, que es opuesto a la cultura del mundo, porque en la cultura, en la idea, en el pensamiento del mundo, no buscan ser pobres, sino buscan ser ricos, ser abundantes, buscan en la riqueza temporal, en las riquezas materiales. Aquí a la pobreza que se refiere es a un reconocimiento de la necesidad de Dios. Es decir, pobre en espíritu, aquel que reconoce que necesita continuamente, que está necesitado continuamente de Dios, de Jesús, de su reino. Entonces, dice, aquellos que tienen ese reconocimiento, bueno, a ellos les pertenece el reino de Dios. Y así como ese versículo en las bienaventuranzas y en otras partes menciona la expresión de la cultura del reino. Y yo te las quiero mencionar. ¿Cuáles son las expresiones? Primera, según este versículo que leímos, dice que el reino pertenece a los pobres. Segundo, en el reino los pobres son ricos. Tercero, en el reino la tristeza se convierte en gozo. El que sigue, en el reino los mansos son los que conquistan. También en el reino los sedientos son los que son saciados. En el reino los perseguidos son recompensados. En el reino el humilde es exaltado. En el reino de Dios los últimos son los primeros. En el reino el que pierde su vida es el que salva su vida. En el reino los adultos tienen que ser como niños para entrar en el reino. Y en el reino de Dios el dar es mejor que recibir. Estas son las expresiones de la cultura del reino de Dios. Por eso debemos de buscar nosotros el reino de Dios y su justicia. Debemos de buscar siempre el estar conectados con el pensamiento de Dios, con la idea de Dios a través de su palabra, de la comunión por medio de Jesucristo. Y es ahí donde se manifiesta esta cultura, la cultura del reino. Jesús quiere que manifestemos nosotros en la tierra el reino de Dios y que llevemos también el evangelio del reino a aquellos que no le conocen. Por eso tenemos que dedicar nuestro tiempo, nuestra búsqueda a que ese reino se manifieste. Así que, bueno, son expresiones del reino y la principal es que los pobres, dice, los pobres, a ellos les pertenece el reino de Dios. Bienaventurados, aquel que reconoce
si no hay reconocimiento, si pensamos, no, yo no necesito eso, yo no necesito religión. No, no religión, es Jesús. Y muchos podrán decir, no, yo quiero ser rico, quiero ser bueno. Son conceptos de la cultura del mundo. En el reino, el pobre en espíritu es aquel que reconoce, aquel que sabe que necesita a Dios continuamente, que siempre hay una necesidad interna por Dios, por su presencia, por Jesús. Así que bueno, si te gustó este video, públicalo en tu muro de Facebook, te lo agradecería, y déjame un mensaje, dale like al video, y bueno, espero el día de mañana poder continuar con este tema tan importante que es la cultura del reino. Dios te bendiga.